Ingeniera, reciba un cordial saludo de parte de todos los integrantes de nuestro grupo que está conformado por los alumnos Ángela Huacani Cruz, Nicole Ildefonso Uribe, Alejandro Pineda Chancafe y por quien habla, Kevin Zulca González. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre el tema límite de contracción. En primer lugar, la finalidad del ensayo nos permitirá 1. Determinar el contenido de humedad máxima que se encuentra por debajo de la humedad límite que no produce una reducción del volumen o contracción en el suelo. 2. Observar los cambios en el volumen de un suelo fino, en el cual se supera la humedad que corresponde al límite de contracción. Las normas que profundizan en el estudio de este ensayo son las siguientes. Por un lado, en la normativa internacional tenemos la norma de la American Society for Testing of Materials, D427, titulada Método de prueba para factores de contracción de suelos por el método de mercurio. También tenemos la norma de la American Association of State Highway and Transportation Officials, T92, titulada Método estándar de prueba para determinar los factores de contracción de los suelos. Por otro lado, en las normas nacionales tenemos la norma técnica peruana 339.140, determinación de los factores de contracción de suelos mediante el método de mercurio. Y por último, la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones E112, titulada Determinación de los factores de contracción de los suelos. Algunas anotaciones importantes de las normativas mencionadas son las siguientes. Primero, estos métodos proveen un procedimiento que permite obtener datos que luego serán utilizados para calcular el límite de contracción y la relación de contracción. Para ello se va a utilizar mercurio, el cual, como todos sabemos, es una sustancia sumamente peligrosa. Por esa razón, para el caso del método ASTM D427, se le puede reemplazar por el método de prueba ASTM D4943, que no utiliza mercurio y que es una opción aceptable para realizar este procedimiento. Segundo, estos métodos se realizan específicamente en aquella porción de suelo que pase el tamiz cuya abertura de malla mida 425 micrómetros, la cual corresponde a la malla número 40. La contribución relativa de la porción de suelo debe considerarse en la utilización de estos métodos, para así evaluar las propiedades del suelo como un todo. Tercero, los ensayos deben ser realizados en suelos básicamente finos, que también recibe el nombre de cohesivos, para que exhiban una resistencia en seco cuando sean justamente secados al aire. De esta manera se podrán obtener los factores de contracción buscados. Cuarto, normalmente el límite de contracción, el cual se expresa como porcentaje del contenido de agua, representa la cantidad de agua que es necesaria para llenar los vacíos de un suelo fino, en su relación de vacíos más baja, la cual se obtiene generalmente por secamiento al horno. Por ello, el límite de contracción se puede emplear para estimar el potencial de contracción, que se define como la posibilidad del desarrollo de grietas en proyectos donde se incluyan suelos cohesivos o de ambos tipos, cohesivos y no cohesivos. 5. Los resultados obtenidos con estos métodos de prueba pueden ser utilizados para el cálculo de la contracción
con suelos cohesivos y la contracción lineal. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alejandro Pineda y voy a hablarle sobre los instrumentos y materiales utilizados para realizar este ensayo. Primero tenemos una cápsula de evaporación de porcelana de 15 milímetros de diámetro, una espátula de 76 milímetros, una regla de 100 milímetros, un recipiente de vidrio, también una placa de vidrio con 3 patas metálicas salientes para poder sumergir la muestra del suelo en mercurio, y la probeta con capacidad de 25 mililitros. También usamos una balanza que de preferencia sea con una sensibilidad de 0,1 gramos, horno o estufa, guantes de asbesto y caucho, y mercurio lo suficiente para llenar el recipiente de vidrio hasta que rebose. Procedimiento para realizar este ensayo de límites de contracción. Primero se utiliza el suelo pasado por la malla número 40, se amasa y se lleva un contenido de humedad similar o algo superior al del límite líquido. Se revestirá con una capa delgada de vaselina o cualquier otra grasa pesada el interior de la cápsula de evaporación. Esto se realiza para evitar la adhesión del suelo al recipiente. Luego se llena la cápsula de evaporación en 3 capas, compactando cada capa dando golpes suaves sobre la superficie firme, para así poder eliminar las burbujas de aire. Luego de compactar la tercera capa se enrasa utilizando la espátula para que no sobresalga, para que no exista ningún exceso. Se toma el peso de la cápsula del suelo húmedo para determinar tanto el contenido de humedad y poderla llevar al horno para hallar el contenido de los pesos secos. Se deja de secar en el horno a temperatura estándar. Luego de secado se retira y se halla el peso seco. Se puede observar que va a haber una variación del volumen y eso se debe al secado. Luego se debe determinar el volumen de la muestra seca del suelo seco. Se utiliza desplazando en mercurio. Se coloca el recipiente de contracción en el plato de evaporación y se llena el recipiente de contracción con mercurio. Luego se cubre el recipiente con la placa de vidrio plana para remover el exceso de mercurio. Existen dos maneras de determinar el volumen del recipiente de contracción. La primera es midiendo el volumen de mercurio que contiene esta en el recipiente graduado, ¿no? Y la segunda es pesando el mercurio usando la densidad de este último. Para este ensayo se realizó el siguiente procedimiento. El volumen desplazado por el suelo se escoge con la ayuda de un recipiente y se coloca en la probeta graduada para poder así determinar su volumen. Y ese sería todo el procedimiento para hallar el límite de contracción. Gracias. Puede observar en el siguiente cuadro, estos datos fueron recolectados de ensayos como ejemplos, pero ensayos representativos, de los cuales se obtuvo el peso de recipiente de contracción más el peso del suelo húmedo, el peso de recipiente de contracción más el peso del suelo seco, el peso de recipiente de contracción, el volumen de la muestra del suelo húmedo y el volumen de la muestra del suelo seco. Con los valores que mencioné, se pudo calcular el peso del agua contenida, el peso del suelo seco y el contenido de humedad de la muestra. Todos estos datos son importantes ya que gracias a ellos vamos a poder obtener el límite de contracción. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través de la siguiente fórmula, la cual pueden ustedes corroborar en la pantalla, pero yo voy a mencionar. El límite de contracción es igual al contenido de humedad menos 100 multiplicado por el volumen de la muestra de suelo húmedo menos el volumen de la muestra de suelo secada al horno.
multiplicado por el peso unitario del agua sobre el peso de la muestra seca. Como se puede observar, colocando los datos en la fórmula se obtuvo un límite de contracción del 29.37%. ¿Qué podemos interpretar con este resultado? Se puede interpretar que debido a su alto porcentaje, es un suelo deformable a causa de la excesiva cantidad de agua que tiene en el suelo. Asimismo, se puede deducir que no es un suelo apto para su construcción, ya que presenta un alto potencial expansivo y puede ser altamente peligroso para la estabilidad de una estructura. ¿Podemos mejorar ese tipo de suelo? Claro que sí, gracias a la combinación de agregados u otro tipo de suelo para aumentar su resistencia. Muchas gracias. Bueno, yo procederé a hablar acerca de las posibles fuentes de error generadas durante la ejecución del ensayo. Una posible fuente de error es no emplear una muestra representativa y no determinar el límite de contracción empleando una porción de la muestra que fue usada para conocer el contenido húmedo equivalente. Otra posible fuente de error es usar una muestra que fue preparada de manera errónea, pues ello causa imprecisiones en cuanto son los resultados que se van a obtener. Es por esto que es sumamente importante que se mezclen bien las muestras de agua y antes de que se realice el ensayo se tiene que tener en cuenta el periodo suficiente de curado. Asimismo, el no tomar en cuenta la calibración de los equipos para obtener los resultados en cuanto a los cálculos y los resultados obtenidos del mismo ensayo, también genera imprecisiones. Un ejemplo de ello es la balanza, pues la precisión de un solo decimal será considerada debido a la magnitud de las medidas del peso empleadas. En cuanto a la adherencia del suelo a la cápsula, esto podría generar que la muestra se agriete durante el proceso de secado. Em, Otra fuente de error es que se tome la muestra de todo el material, olvidando que la muestra es tomada solamente del material completamente homogeneizado, que pasa por el tamiz 0.5 milímetros, y esto se rige de acuerdo a los parámetros de las normas establecidas por el AASHTO 387-80. Y por último, la aparición de las burbujas de las muestras de suelo ensayar también es una fuente de error, pues estas son burbujas de aire atrapado en dicha muestra en el recipiente al momento en que se sumerge con mercurio. Bueno, a continuación hablaré sobre las precauciones durante la ejecución del ensayo. Por un lado, se tienen las precauciones de los materiales. Para ello, se debe conocer los diámetros de la cápsula de contracción. También el recipiente a emplear debe ser un recipiente volumétrico para así medir la cantidad de muestra de suelo a ensayar. También emplear una grasa lubricante para que se recubra la cápsula con una capa fina. Y de acuerdo a la norma ASTM 427, al ser este un ensayo que requiere del uso de mercurio y al ser este un material tóxico, peligroso y que causa efectos nocivos en la salud de las personas, se debe evitar el contacto directo con este y además se recomienda el uso de guantes. Por otro lado, en cuanto a las precauciones de la muestra, se debe evitar el esparcimiento de las partículas de suelo durante el ensayo. Y respecto a la muestra, esta debe ser aplicada de una manera correcta y adecuada por capas en la cápsula. Y se le dar unos ligeros golpes con el objetivo de que se retiren todas las burbujas de aire que puedan contener, como se explicó anteriormente en el punto de fuentes de error. Por último, se debe de enrasar una vez finalizado el proceso y a continuación se debe pesar. Y debe ser un dato exacto, pues al obtener los resultados, un resultado erróneo e impreciso puede afectar al resultado final del límite de contracción.